Está el doctor Pedro Can, del otro lado decíamos que hoy era un programa clave, hoy con este número de casos y le agradecemos mucho, hace tiempo que tenemos ganas de charlar con él. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches. Bien, a ver, la pregunta, yo preguntaba cuando arrancábamos y ahora qué, ¿no? Porque se hizo el confinamiento, la gente volvió a hacer un esfuerzo, están llegando las vacunas y los números siguen aumentando. ¿Cómo se explica? Bueno, en primer lugar hay que ponerlo en un contexto internacional, Romina. La Organización Mundial de la Salud nos contaba al principio de la semana que está terminando que durante el año 2021, en estos pocos meses, casi 5 meses, se han juntado más casos de coronavirus que en todo el año 2020. Y que en un plazo de 3 semanas la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en todo el mundo va a superar a la del 2020. O sea que en menos de medio año vamos a tener una mortalidad mayor que la que tuvimos en el año pasado. Estamos en una situación donde prácticamente, si uno mira el mapa en las distintas páginas donde puede mirar estas cosas, tenemos tenido de rojo una buena parte del planeta. Básicamente, en este momento, el epicentro está en América Latina, también en Europa del Este y en algunas partes de Asia. Y las partes que no lo están tienen que ver precisamente con algo que vos mencionabas recién, que es el tema de las vacunas. Esta es una epidemia distinta, esta es una pandemia distinta, no es una segunda ola, sí, es una segunda ola, pero uno lo podría definir como una pandemia diferente. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos la experiencia de lo que pasó el año pasado. En segundo lugar, porque tenemos las variantes de preocupación que son más transmisibles. Y en tercer lugar, porque contamos con vacunas. Esto nos permite plantear un panorama completamente diferente del que teníamos hace apenas un año. Ahora, Pedro, hace un ratito estábamos hablando con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia, que daba un panorama, digo, hoy los dos, ¿no? Están dando como un panorama que no esperábamos con estos números bastante más esperanzador. Él calculaba que para septiembre, repitiendo lo que decía el ministro Goyán, calculaban tener a gran parte de la población vacunada, por lo menos la población de riesgo seguro, ¿no? Ujú, correcto. Sí, eso es perfectamente posible en la medida en que se cumplan los compromisos de adquisición de vacunas. Es decir, los contratos están firmados. Hasta Pero, ahora las vacunas venían llegando con retraso con respecto pero estaban a esos firmados contratos. el año pasado, a fines del año pasado Por eso también, digo, y por eso digo, no... Romina, hasta ahora estaban firmados, pero las entregas venían, digamos, en relativamente pequeñas proporciones. Ahora, aparentemente, esto se ha acelerado. Si nosotros miramos en la última semana, digamos, están entrando vacunas. Hoy nos enteramos por la prensa de que van a llegar 6 millones de vacunas de Sinopharm. Están llegando las vacunas de AstraZeneca finalmente, que se estaban terminando de envasar en México sobre la base del producto que fue generado aquí en la Argentina. Es decir, que en la medida que se disponen de más vacunas y se vacune más gente, vamos a tener más gente protegida, menos circulación del virus y sobre todo vamos a tener un menor riesgo de formas graves, porque el principal mérito que tienen estas vacunas no es tanto la reducción de los contagios, que sí lo es, pero fundamentalmente la reducción en la incidencia de formas graves que requieren oxígeno, internación, terapia intensiva y por supuesto con el riesgo de la mortalidad, ¿no? Ahora, Pedro, en su momento vos habías sido, digamos, uno de los más acérrimos defensores de la cuarentena, por eso fuiste muy criticado, se hablaba de infectadura, ¿no? En algún momento alguien dijo no van a poder, estos infectólogos no van a poder salir a la calle. Después hiciste una autocrítica diciendo fue muy larga. Digo, con el diario del lunes tal vez es más fácil, pero el, y no sé si hay una fórmula, pero si había una fórmula era esta, eran cierres más cortos, más intermitentes, de menos tiempo para no saturar tanto a la población y particularmente a la economía, al bolsillo. Romina, en primer lugar, no hay nadie en este país ni en el mundo que pueda decir que está a favor de una cuarentena o a favor de las restricciones. Esa es una medida, digamos, de carácter epidemiológico que es necesario tomar cuando no tenés otra alternativa. Y el año pasado no teníamos otra alternativa porque había que fortalecer el sistema de salud. Entonces, que las cosas se podían haber hecho mejor, seguramente. Yo creo que todos tenemos que mirar un poco, no solamente lo que pudimos haber hecho mejor, que no sé si el momento de pleno incendio es el momento para hacerlo, pero creo que digamos, de aquí para adelante hay una situación donde cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta: ¿yo voy a ser parte de la solución o voy a ser parte del problema? Empiezo por el presidente de la nación y sigo por el último ciudadano en el pueblo más recóndito en el norte o en el sur argentino. Cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad que es diferente de acuerdo a los niveles. Yo como Obvio. médico tengo más responsabilidad que la que puede tener un ciudadano común, un gobernante tiene mucho más responsabilidad. Pero lo que tenemos que tener en claro es que, digamos, las medidas de restricción
no solo un invento argentino, porque este es otro tema. Tenemos que terminar con lo que un colega mío suele llamar el ombliguismo argentino, ¿no? De mirarnos el ombligo como si lo que nos pasa a nosotros fuera una cuestión exclusivamente local. Y el otro día se mostraba con una cierta ironía, digamos, una situación donde el presidente Macron se sentaba a tomar un café en París después de 5 meses y medio de cierre de los bares. Y por favor que nadie diga que estoy a favor de cerrar 5 meses y medio los bares. Estoy nada más que dando el ejemplo de lo que sucede. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al año pasado? Sabemos más, sabemos manejar mejor a los pacientes, tenemos más claro qué es lo que nos sirve y empiezan a surgir alternativas que sirven para tratar mejor a los pacientes, pero sobre todas las cosas tenemos la perspectiva de la vacunación, que eso es un tema muy importante porque evidentemente, y no es una fantasía, Romina, porque miramos Israel, miramos Gran Bretaña, miramos Estados Unidos y nos damos cuenta que vacunando a una proporción alta de la población empiezan a reducirse los casos. Y mientras nosotros estamos contando la mortalidad de 400, 450, 500 casos o más, hay países que tienen 0 muertos un día, 10 muertos otro día, 4 muertos otro día. No es que va a dejar de morir gente por coronavirus, pero evidentemente va a dejar de ser un problema de las características sanitarias que tiene ahora, ¿no? Teniendo en cuenta, doctor, esta situación actual, ¿usted es partidario de que el lunes vuelvan las restricciones no tan duras como las de esta semana, o le parece que sanitariamente tiene su riesgo? A ver, en primer lugar hay un compromiso de la palabra presidencial en el sentido de que el lunes se vuelve no al viva la pepa, digamos. No es No. digamos, Restricciones un poquito más flexibilizadas. Vamos todos a la cancha de fútbol, ¿no? Como tendríamos ganas de ir seguramente, yo por lo menos. Sí, pero yo también. evidentemente me parece que sería muy importante que se respete la palabra presidencial en ese sentido, salvo que ocurriera una catástrofe de aquí al domingo, cosa que, digamos, no es lo esperable, porque progresivamente deberían empezar a verse algunos resultados, que no los vamos a ver todavía de acá al domingo, pero por lo menos que no continúe un aumento importante de casos. Yo creo que los 40.800, no recuerdo el número que tenemos 41.080. 41.080, perdón. Esos 41.080 probablemente estén reflejando los datos que se cargaron hoy, que no necesariamente son contagios del día de hoy. Eso es lo que la gente tiene que ver también, ¿no? Es decir, la carga de datos durante los fines de semana no es que hay menos casos, no es que la gente se enferma menos el sábado o el domingo. Es cierto que por ahí consulta menos, pero también es cierto que se cargan menos datos. Y entonces lo que el Ministerio informa es lo que le entra en la base de datos. Doctor Khan, el otro día el presidente de la Nación le atribuyó a usted una definición respecto del aumento de los contagios en los más chicos. ¿Lo podemos escuchar? Me interesa saber cuál es su mirada. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Sí. Chicos en edad escolar, de 0 a 12 años, el aumento de los contagios, Pedro Khan me dio el dato el otro día, aumentó el 110% los contagios, aumentaron el 110%. ¿Qué cambió en ese tiempo? Escolaridad. ¿Nos puede contar un poco más? Sí, por supuesto, te cuento cómo fue, porque está un poco tergiversada la versión que salió en los diarios. Mira, el tema es el siguiente, nosotros tuvimos una reunión por Zoom, por supuesto, con las autoridades de salud, menos la ministra y el presidente, que estaban reunidos aparte con el gabinete. En esa reunión, la directora nacional de epidemiología presentó la situación epidemiológica y nos mostró una curva en la que se veía que la diferencia entre el pico que había en aquel momento, que hace esto unos 10 días, con respecto al pico del año pasado, había aumentado un 70%, era un 70% más alto. Mientras que el crecimiento de los casos, comparando pico a pico entre personas de 0 a 19 años, había crecido un 110%. Eso lo escuchamos en esa reunión y cuando después se incorpora el presidente y la ministra, yo menciono eso que había escuchado, que no es un dato mío, porque nosotros no generamos datos propios, nos manejamos con datos del ministerio. No es que yo presenté una estadística individual personal mía. Simplemente me limité a repetir una información que además está en el dominio público. Ustedes entran a la página web del ministerio y van a encontrar los informes epidemiológicos y ahí figuran esos datos. Entonces no es que faltó la verdad Alberto Fernández, sino se lo había dicho usted, pero en base a los datos del propio ministerio. Así sería la historia. Así es. Está bien. Y doctor, le hago... Ni Alberto Fernández faltó la verdad, ni yo salía a desmentir al presidente como dijeron por ahí. Doctor, y le hago una última personal. Usted antes era el referente de la Fundación Huésped, de la lucha contra el SIDA. La pandemia lo puso en el barro incluso. Hay marchas donde muestran carteles suyos y lo acusan de un montón de cosas.
¿Cuánto le cambió el caminar por la calle? ¿Cómo se imagina el día después suyo de la pandemia? ¿Vuelve a ser la misma persona que se dedicaba a lo suyo o dice, bueno, largo todo? No, de largar todo de ninguna manera. Mi vida es como una bicicleta. Cuando una bicicleta se para, se cae. Así que yo espero no caerme y pienso seguir trabajando mientras pueda. En realidad, debo decirte que camino por la calle, salgo poco, pero cuando salgo, y por lo menos hasta ahora nunca me encontré con ninguna expresión agresiva. Y la verdad es que como tengo la suerte de no estar en Twitter y en esas redes sociales, entonces puedo ignorar las cosas que se dicen por ahí. Y la verdad que sería muy poco digno de mi parte quejarme porque alguna gente salga a insultar o diga algunas cosas, cuando en realidad los verdaderos héroes, los que realmente están poniendo el cuerpo son los médicos, enfermeras, kinesiólogos en terapia intensiva, en las guardias, en las ambulancias. Yo salir a quejarme porque alguien me insulta, la verdad que sería una bajeza de mi parte que no estoy dispuesto a cometer. Pedro Can, muchísimas gracias por esta presencia esta noche. Hacía tiempo teníamos ganas de charlar con él en RM. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Romina. Igualmente. Y bueno.